La semana pasada comenzamos una serie de mensajes que le titulamos 7 días a la resurrección. Y obviamente comenzamos dando una introducción con lo que pasó el domingo, cuando Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén. O bueno, en Jerusalén, donde bajó desde el Monte de los Olivos. Ahora, si fuéramos a resumir, ¿verdad?, esta última semana, lo que muchos le conocen como la Semana de la Pasión, en donde Jesús experimentó muchas cosas y obviamente fue y entregó su vida por nosotros. Si fuéramos a resumirla, una de las cosas que yo miro cuando leo todo evaluando Jesús, en esa última semana, Él evaluó los frutos del pueblo de Israel. Si usted ve, Él entró al templo, Él confrontó a los fariseos, Él purificó el templo, hizo varias cosas. Y de hecho, antes de luego ir a hacer la entrada triunfal, donde al otro día se levantó y fue donde entró al templo, antes de ir pasó por una higuera y buscó a ver si la higuera había dado frutos. Y lo interesante es que no era el tiempo donde la higuera se supone que diera frutos. Pero aún así Jesús la maldijo porque no tenía frutos. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de los tiempos de esta tierra para nosotros dar frutos. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios para dar frutos es ahora. Entonces Dios está esperando que tú y yo demos los frutos que Él quiere. Y a veces nosotros sujetamos los frutos del Espíritu, sujetamos la voluntad de Dios para los tiempos que nos rodean o cuando las cosas estén perfectas. Y no, Dios está buscando que cuando Él haga su visitación a nuestras vidas nos halle con fruto, sea en tiempo o fuera de tiempo. ¿Alguien dice amén? Entonces Jesús vino y maldijo la higuera. Y luego de eso entró al templo. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Ese es el título del mensaje de hoy. Jesús en el templo. Jesús en el templo. Ahora, luego de Jesús hacer este acto crucial, donde Jesús entró en el templo, Jesús comenzó a hacer varias cosas. Él entró a la casa de Dios y cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos relatan de este acto. Claro está, algunos ponen en disyuntiva donde Juan en capítulo 2 habla cuando Jesús purificó el templo. Ellos piensan que fue 2 años antes. Otros piensan que fue en esa última semana. Mateo, Marcos y Lucas lo ponen que fue antes de la crucifixión. Pero hay algunos que piensan que en Juan capítulo 2, donde habla de la purificación del templo, fueron 2 años antes. Hay gente que piensa que fue todo un mismo evento porque dicen que el libro de Juan no está cronológicamente en orden. Sea así, Jesús entró y purificó el templo. Sea que lo hizo 2 años antes y luego lo hizo al final, o sea que es una vez que Jesús lo hizo, Jesús se interesó por entrar al templo y cuando entró vio algo que no le gustó y comenzó a purificarlo y echar fuera cosas que no estaban bien. Y yo quiero que comencemos leyendo del relato de Marcos en el capítulo 11, versículo 15 al 17. Y dice la palabra en Marcos, busque sus Biblias, capítulo 11, versículo del 15 al 17. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiero decirte que el día lunes de esa última semana, lo único que hizo Jesús fue entrar al templo y purificarlo. Lo único que registra la Biblia fue esto y enseñar. Él entró y purificó el templo. Y entonces el primer punto que quiero traer en esta hora como introducción, el templo es la casa de Dios. Toca el que está a tu lado y dile, el templo es la casa de Dios. Hablando un poquito de historia y yendo para introducir este mensaje, cuando miramos, luego que David terminó su casa y de edificar su casa, él estaba mirando que el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios, estaba en una tienda, estaba en un lugar que era hecho de carpas y palos. Y entonces
le dijo a su profeta o al profeta que había en ese momento, a Natán, le dijo: oye, tengo en mi espíritu, tengo en mi alma que construyamos un templo para Jehová. Y Natán le dijo: está bien, haz lo que te parece, pues eso es de Dios. Pero esa misma noche Natán tuvo un sueño y Dios se le reveló a Natán y le dijo lo siguiente. Le dijo en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 5 al 6, dice: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor: ¿acaso eres tú el que me debe de construir una casa en la que yo viva? Esto es Dios hablándole a David por medio del profeta. Y sigue diciendo el versículo 6: desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro, en una carpa y en un tabernáculo como mi morada. Sabemos que Dios habita la plenitud, Dios habita la eternidad. Sabemos que no hay un lugar que pueda contener la presencia de Dios. Cuando Isaías tuvo esta revelación de Dios, dice que las faldas del templo, dice que llenaban, las faldas de Jesucristo y de Dios, las faldas de Dios llenaban el templo. Entonces Dios es grande, la tierra es el estrado de sus pies, los mares son como una gota de agua en sus manos. No hay nada que pueda contener la grandeza de Dios. Pero el arca del pacto representaba la presencia. Y el arca estaba en un tabernáculo hecho de carpa, y la presencia de Dios representada a través de esa arca y de ese tabernáculo habitaba en ese lugar. Y dice el Señor que era llevado de lugar en lugar y a nadie se le había ocurrido hacerle un templo. Entonces David se le ocurrió, y cuando se le ocurre esto le dice estas palabras, y si seguimos leyendo le da una promesa. Y comienza a decirle todas las cosas que Dios va a hacer con él y con su dinastía, y que su reinado iba a estar para siempre. Pero le dice que de él levantaría un hijo de su descendencia. Y en el versículo 13 dice qué haría con este hijo, de 2 de Samuel capítulo 7 versículo 13, debo decir. Y dice: él es quien edificará una casa, un templo. ¿Edificará qué? Una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Esto tuvo un contexto presente, histórico en ese momento, pero también tenía un contexto profético. Sabemos que David no fue el que edificó el templo, sino que fue ¿quién? Salomón. Pero aquí está diciendo la palabra que afirmaré su trono real para siempre, aquel que iba a ser de la descendencia de David. ¿Quién eres? El único que habita por los siglos de los siglos, es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesucristo. Cuando estaba hablando de ese trono que iba a ser afirmado para siempre, era por medio de Jesús. Es por medio de Jesucristo. Entonces David fue el que concibió el primer templo, y cuando miramos la historia, Salomón fue el que lo construyó en el año 967 antes de Cristo. Pero sabemos que Jesucristo reinará en ese lugar cuando se construya el tercer templo por la eternidad en Jerusalén. ¿Alguien dice amén? Porque Jesús viene pronto. Toca al que está doliendo, él viene pronto. Entonces fue destruido fue construido en el 1967 antes de Cristo, pero luego fue destruido por Babilonia, ese primer templo. Y luego hubo un segundo templo que fue construido entre el año 520 y 515 antes de Cristo por el rey Ciro. El rey Ciro dio un decreto, y luego el rey Darío ejerció que este decreto se cumpliera. Él fue el que afirmó, porque a causa de que habían oposición cuando se iba a construir el templo, a través de Esdras, a través de Zorobabel, a través de Salatiel, Nehemías construyó las murallas. A través de estos hombres, cuando se dio el decreto, rápidamente hubo oposición de los que habitaban alrededor de Israel y de Jerusalén. Hubo gran oposición. Ahora es importante entender esto, escúchame bien, pues el templo era y aún sigue siendo importante para el pueblo de Israel. Todavía vemos cómo miles de personas y miles de judíos y miles de hombres y mujeres visitan cada año la ciudad de Israel, y hay un muro que está allí que le conocen como el muro de los lamentos, donde muchas personas todavía oran en ese lugar, porque es un remanente de la evidencia que allí hubo un templo de un Dios que representa la soberanía y la identidad nacional de un pueblo. Pues es la encarnación, el templo, de su identidad religiosa y de su identidad nacional. Su entorno y diseño manifestaban en aquel tiempo la presencia de
Yahweh o de Jehová, mientras que su esplendor brindaba evidencia tangible de su favor. Debido a que era la morada de Dios, la Biblia y las tradiciones posteriores representaron este edificio como el punto culminante idealizado de la historia y la expresión cultural y la expresión religiosa de Israel. En resumidas cuentas, el templo representaba la presencia de Dios para Israel. El templo representaba la presencia de Dios. Y cuando miramos la historia y miramos la palabra, vemos que dependiendo cómo estaba la condición del templo y cómo estaba la condición de la adoración en el templo y cómo la gente cuidaba el sacrificio en el templo, así era la condición del pueblo espiritualmente y también en el ejército, en la provisión y socialmente. Si el templo se mantenía como Dios le pedía al pueblo, si había una adoración constante, si el fuego estaba ardiendo, si los sacrificios estaban ahí, si los sacerdotes y los levitas estaban haciendo su trabajo, el pueblo era bendecido y el pueblo caminaba en el temor de Dios. Pero cuando abrían otras puertas y descuidaban la adoración en el templo y descuidaban los sacrificios y descuidaban las ofrendas y descuidaban el buscar a Dios como Dios lo requería, el templo comenzaba a decaer y ¿sabes qué? También el favor de Dios decaía sobre el pueblo, dejaba de ser bendecido y los enemigos venían y conquistaban al pueblo de Israel. Como estaba la adoración en el templo, así se manifestaba el favor de Dios sobre su pueblo. Entonces, si esto era importante, ¿por qué Jesús dijo que iba a destruir el templo? Si el templo para el pueblo de Israel era importante, ¿por qué Jesús un día se paró frente al templo cuando los discípulos admiraron la belleza del templo y dijo que Él lo destruiría? Y esto lo dijo en Juan capítulo 2, versículo 19, y es ahí donde está el relato cuando Jesús entra al templo, hecho por Juan. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso no dijo que simplemente lo iba a destruir, sino que en 3 días lo iba a edificar. Y este era el segundo templo que tenía Israel, que Herodes le dio una remodelación que lo hizo ver excelso y muy hermoso y era una maravilla de aquel tiempo. Entonces, ¿por qué él dijo? ¿Sabes por qué? Porque él no estaba hablando en aquel tiempo de ese templo estructural, aunque 70 años después de Cristo fue destruido. Él estaba hablando del templo interior. Cuando miramos Juan capítulo 2 y versículo 14, dice que cuando él entró al templo, no es la misma palabra que usa cuando dice y destruiré este templo. Cuando él entró al templo, la palabra en griego es hierón, que significa un lugar sagrado o literalmente el templo. Ahora, cuando él entró, cuando él dijo destruiré este templo, la palabra en griego es naos, que significa el interior del templo o el lugar santísimo. Y era un término en aquel tiempo usado para distinguir el área o diferentes áreas del templo donde la imagen de Dios era establecida, puesta o distinguía el resto del recinto. Quiero decirte algo. Cuando Jesús estaba hablando de eso, estaba hablando del interior, estaba hablando de quebrantar nuestros corazones, estaba hablando de destruir una vieja criatura para edificar una nueva criatura. ¿Y sabes cómo Él destruyó a esa criatura? A través de la muerte, Él destruyó al viejo hombre y en 3 días a través de la resurrección, Él edificó y construyó un nuevo hombre. ¿Y sabes algo? Solamente podemos caminar en ese nuevo hombre si nosotros reconocemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Alguien puede darle un aplauso al Señor. En 3 días él destruyó, en un día él destruyó a ese viejo hombre y en 3 días reconstruyó ese templo. Dios puede hacer un cambio en tu vida inmediato si simplemente abrimos nuestros corazones y dejamos que el poder de la resurrección opere en nosotros. Dios puede transformar, Dios puede mover toda montaña, Dios puede guiarnos. Porque nosotros somos el templo de Él. Hay 2 templos cuando habla la palabra y habla esta escritura. Hay 2 templos del que la palabra establece. Y ciertamente está el templo del lugar de reunión, que es este lugar. Esto representa un templo. Y era el templo en aquel tiempo donde se reunían y habían las fiestas de los judíos y se reunían en ese lugar. Pero sabes también, Jesús cuando habla aquí está hablando del templo de nosotros como templo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Toca el que está todo el día, tú eres el templo del Espíritu Santo.
Tú eres el templo del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, no se den cuenta de que su cuerpo es el templo. No se dan cuenta de que su templo es el cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Toca al que está a tu lado, dile, tenemos que honrar a Dios en nuestro corazón y en nuestro espíritu, pero también tienes que honrarlo con tu cuerpo. Y en este tiempo parece que eso se ha olvidado mucho. Porque como decimos, esto es carne y del polvo venimos y al polvo volveremos. Entonces ya nosotros no estamos honrando a Dios como le place a Dios con nuestro cuerpo. Hacemos cosas con nuestro cuerpo que ni le preguntamos a Dios si realmente estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo. Y Dios dice, ya no es tu cuerpo, ahora es de Él. Él pagó precio de sangre por Él. Y dice, honren a Él con nuestro cuerpo. Yo sé que estos 2 o 3 solamente le dan un aplauso. Es por eso que cuando Juan, el apóstol Juan, está hablando en las cartas y habla de pecado de muerte, ustedes dicen, pero es que todos los pecados producen muerte al final. Sí, pero hay unos que literalmente van a producir muerte a este cuerpo, directamente. Es por eso que cuando habla de la fornicación y del adulterio, dice que contra nosotros mismos, contra Dios y contra nuestro propio cuerpo que pecamos porque estamos usando este templo para deshonrar a Dios. Una cosa es que con mis pensamientos deshonrar a Dios. Una cosa es con mis pensamientos fallarle a Dios. Pero otra cosa es usar mi cuerpo para fallarle a Dios. Y a eso Juan, el apóstol, le llamó pecado de muerte. Por eso a través de eso se abren puertas para enfermedades. Se abren puertas para muchas cosas en nuestras vidas. Una cosa es opresión emocional y otra cosa es que Satanás quiere destruir el templo del Espíritu Santo porque sabe que si el templo del Espíritu Santo está destruido, no puede llegar el Espíritu a los lugares que tienen que llegar para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. Si tú estás enfermo, tú no puedes ir a un lugar a dejar que Dios te use en muchas ocasiones porque estamos encamados o estamos en un lugar. Por eso tenemos que cuidar el cuerpo del Espíritu Santo, que es el templo. El templo. ¿Alguien dice amén? Nos toca cuidarlo. Y a veces no hablamos mucho de esto. Y esto no se trata de ser gordito o flaquito. Pero sí tienes que cuidarlo. A veces mucha gente habla de Sodoma y Gomorra. Y dicen que lo que ahí había era un desparrame sexual y todas esas cosas. Pero cuando leemos la palabra y leemos más adelante los profetas, la palabra dice que el pecado de Sodoma y Gomorra, lo que comenzó a traer lo demás fue que primeramente había pereza y había glotonería. Y no estoy hablando otra vez de flaquitos o gorditos, porque hay flaquitos que le meten fuertemente. Yo los he visto. Si van a un buffet, se quedan con el buffet y uno dice, ¿dónde metió toda esa comida? Pero hay veces que a causa de que no cuidamos, sea alimentariamente o sea separando el cuerpo para Dios, no experimentamos la gloria que Dios quiere que experimentamos, porque esta es la habitación del Espíritu Santo. Tu cuerpo. La unción anda sobre cuerpos. La unción está sobre carne y hueso. De hecho, usted sabe que la palabra boné, que es la palabra para hueso en hebreo, significa templo. Cuando dijo, este es hueso de mi hueso, este es templo de mi templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Y no voy a hablar de otras cosas que la gente después dice es que eres un religioso o eres un fanático. Pero la gente hoy en día trata su cuerpo y hace tantas cosas en él
que realmente debemos de preguntarnos, ¿estamos honrando a Dios? Y esto está entrando a la iglesia. Y ya has aceptado en la iglesia. El que tenga oídos y sabe de lo que estoy hablando. Ay, es que esta nueva generación es bien open-minded. La palabra sigue siendo la misma para todas las generaciones. No, si vas a darle un aplauso, dáselo fuerte. Sea la generación de los 30, de los 50 o de los 80 o la de 2050, no importa cuánto la ética cambia allá afuera, la palabra no cambia aquí adentro. Porque la ética tiene que ver con lo que el mundo acepta, pero la palabra tiene que ver con lo que Él acepta. Entonces, debemos de preguntarle si estamos honrando a Dios con nuestro templo. Si estamos honrándole. Yo no estoy hablando de faldas largas, de pantalones largos, de todas esas cosas. Yo estoy hablando cómo estás tratando el templo del Espíritu Santo. Pues dice aquí que honren a Dios con su cuerpo. ¿Alguien dice amén? Ahora, no por eso deja de ser importante el templo. ¿Sabe? Este templo es importante, pero el templo también es importante, porque es el lugar de reunión. Me acuerdo en una ocasión en el otro lugar, antes de venir a este lugar, en el otro templo que teníamos. Durante el día estábamos trabajando allí y fue, esta señora estaba vendiendo tamales, no era creyente, simplemente fue allí. Y cuando ella entra al lugar, ella entró al lobby de la iglesia o del templo, porque la iglesia es la reunión, el templo es la estructura. Entonces ella entró a aquel lugar y era de día, ¿sabes? No era un culto, no había adoración, no había nadie. Estaba yo en mi oficina y mi esposa, la pastora, estaba en la otra oficina. Y ella entra por allí y tan pronto entra, empieza a hablar con nosotros y dice, ay, se me paran los pelitos, ¿qué es esto? Ella no sabía que era ese lugar. Y yo le digo, esto es una iglesia. Y ella, ay, Dios mío, yo sentí algo aquí. Y yo le dije, ¿quieres entrar al santuario? Para que sientas lo que hay ahí. Y cuando entramos al santuario, ella estaba paralizada y decía, ay, aquí se siente algo especial. Y yo sí, porque es que aquí adoran los santos de Dios. Y donde adoran los santos de Dios es un lugar escogido y separado para Dios, donde Él escogió para que su presencia se manifestara. Él se puede manifestar en el Burger King, Él se puede manifestar en la barra, pero hay un lugar separado para Dios que es el templo, que representa su presencia. Dale un aplauso al Señor. Y esto nos pasó varias ocasiones donde personas que no servían al Señor entraron al lugar. Y gente que venía decía, es que en ese lugar yo siento una paz. ¿A usted no le pasa que usted llegue aquí y aunque no haya culto, usted se siente y usted no quiere salir de aquí? Porque la unción de los santos se queda impregnada en este lugar y este lugar está representado o representa su presencia. El templo representa la presencia de Dios. El templo es la casa de Dios. Y sabes algo, Jesús dijo también lo siguiente, y este es el segundo punto. El templo es la casa de su Padre y el celo por ella lo consume. El templo es la casa de su Padre y el celo por ella lo consume. Juan capítulo 2 versículo 15 dice la palabra. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y las volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Marcos dijo, en cueva de ladrones. Mire si Jesús, usted se imagina a Jesús sublime, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de paz, de repente hacer un látigo y comenzar allí a ese látigo a menearlo por todos lados para sacar a todos esos cambistas de allí. Imagínese lo molesto que estaba Jesús. Los discípulos se tuvieron que haber sorprendido. Nunca habíamos visto a Jesús así tan molesto. Y cuando vemos este escrito, Él lo llamó ¿qué? La casa de mi Padre.
sea, no simplemente es la casa de Dios, sino que Jesús reconoció que es la casa de su papá. Y él decía que no hacía nada si no veía a Dios obrar. Y tanto así que él reconocía que esa era la casa de su papá, que a los 12 años, cuando lo llevaron a una de las fiestas, él quería quedarse allí. Se le perdió a su papá y a su mamá. Y cuando su papá y su mamá fueron 2 días después a buscar a Jesús, ¿sabe lo que ocurrió? Que él dijo: ustedes no entienden que en los negocios de mi padre es necesario estar. Eso quiere decir que él entendía que en la casa de Dios, que en la casa de su padre era el lugar para conducir los negocios de su padre. Dios lo había establecido no simplemente para que la presencia de Dios estuviera en ese lugar, sino para conducir los asuntos del reino. Cuando se reunieran los escogidos, cuando se reuniera el pueblo de Dios. Para Dios era importante, de los 12 años ya quería quedarse allí. Entonces ahora cuando vemos este escrito, Jesús estaba molesto porque la habían convertido en casa de mercaderes. La razón era porque había una adoración y una administración que no honraba a Dios. Cuando miramos, Jesús llega al templo, él se molestó y sacó a todo el mundo de allí. Bueno, de los que estaban en el área de los gentiles, porque esa área la habían convertido en un mercado. Tienes que entender que cuando Herodes estableció el templo y volvió a remodelarlo, se hicieron, en el primer templo fue un templo esplendoroso. El segundo templo fue algo ya más o menos, porque no había los recursos, pero como quiera la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces el segundo templo construyeron una versión no tan grande y no tan esplendorosa como la primera, pero vino Herodes y remodeló el templo en el año 40 antes de Cristo. Y cuando remodela el templo lo hace tan esplendoroso que se convierte en una maravilla en aquel tiempo. Ahora él había hecho, estaban las áreas donde estaban solamente los sacerdotes y los levitas. Estaba el área donde solamente judíos podían entrar, que era un patio, pero habían construido otra área donde los gentiles podían entrar. Y los gentiles son aquellos que son no judíos. Y en esa área ahí habían puesto las mesas. En esa área ahí habían ovejas, habían becerros y bueyes y habían palomas y las vendían, porque en las fiestas venía todo el mundo, venía a comprar, porque no podían venir desde distante trayendo palomas o ovejas para hacer sacrificios a Dios. Ahí intercambiaban el dinero. ¿Por qué? Porque el templo solamente aceptaba la moneda local. Y como el templo solamente aceptaba la moneda local, intercambiaban las monedas para ellos con la moneda local poder comprar y hacer sacrificio. Pues ¿sabes qué? Eso lo convirtieron en un negocio, porque ahora los fariseos se beneficiaban de eso y recibían una parte por el lado por permitir que ahí hicieran el intercambio. Fíjate, esto se supone que se hiciera, pero no dentro del templo, sino a las afueras del templo, porque tenían que cambiar. Pero los sacerdotes y los fariseos lo habían permitido. ¿Por qué? Porque les beneficiaba, porque ellos recibían una pequeña comisión. Entonces, en ese momento, los fariseos no estaban viendo que las fiestas era como que algo para honrar a Dios. En un momento ya lo comenzaron a ver como un negocio. Cada vez que hay fiestas aquí, vienen gente de todas las naciones. Le hacía el signo de dinero. Bueno, en aquel tiempo era otro signo, pero le hacía kichín. Van a venir de las naciones y va a haber finanzas para nosotros. Entonces no había una adoración que genuina. Se estaba colando la codicia y la avaricia a causa del amor al dinero en ese lugar. ¿Alguien está aquí? Y ¿sabes algo? A causa de esto se limitaban los bueyes, se limitaban las ovejas y se limitaban las palomas. Ya mismo vas a entender. Estaban atadas los bueyes, estaban atadas las ovejas y estaban atadas o enjauladas las palomas. Y llega Jesús y lo echa todo fuera de ese lugar. Había un desenfoque en ese lugar. Había un desenfoque de ministrar al pueblo y a los que venían, más bien por lo que recibían y no por lo que podían entregarle a Dios. Yo quiero dejarte saber
En este tiempo está sucediendo eso también, especialmente en Estados Unidos pasa mucho, en un lugar donde hay mucha prosperidad. Hay mucho desenfoque en algunos. Al principio llegaron sirviendo al Señor y buscando a Dios sin importar nada de lo que pudieran recibir. Y ahora sus dones y sus talentos y sus habilidades están tan extravagantes que ahora son cotizadas. Y ahora depende de lo que den para ellos ministrar a Dios. ¿Alguien está aquí? Antes, cuando nadie los conocía, no importaba a la iglesia que lo invitaran. Pero ahora, como son conocidos, ahora tienen una cotización y dependiendo en el nivel que me encuentre, ese es el label que yo tengo para recibir y poder llegar a un lugar o a otro lugar. No llego. No, hay que hablarse porque es que esto está en un desenfreno. Antes iban a la iglesia de 5 porque nadie los conocían, pero ahora si la iglesia de 5 los invitan, ya ellos no están a ese nivel. Entonces muchos llegan buscando ahora qué pueden recibir. De hecho, muchos ya no se dirigen por el Espíritu Santo para ver dónde Dios los quiere, sino se dirigen por el contrato que le están ofreciendo. Eso era lo que estaba pasando. Esos son los gambistas. No es poner un café. Ay, pusieron un café en la iglesia y pusieron una tienda de libros. Los gambistas se metieron a la casa. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso tenía que ver con la adoración de un pueblo. Eso tenía que ver con la adoración que estaba más enfocada en lo que podían recibir que en lo que venían a darle a Dios. Y muchas veces llegamos a la iglesia y venimos con necesidades. Todos llegamos así. Y si tú llegaste por primera vez, todos llegamos así. Pero los que llegamos tiempo, ya no se supone que lleguemos al templo a adorar a Dios para ver que simplemente es lo que Dios me va a dar. No, se supone que yo llego al templo porque yo vengo a traer sacrificio de alabanza al Rey. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso? No, yo llego porque vengo a traerle mi alabanza, vengo a traerle mi adoración. Vengo a darle lo mejor a Dios. Llego a la reunión de los escogidos, pero cada día este templo también le da adoración a Dios. Entonces había un desenfoque en los ministros en aquel tiempo. La fiesta, lo que se supone que era la celebración a Dios, se convirtió en un negocio. Y muchos están convirtiendo la iglesia hoy en un negocio. Jesús dijo: han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Sabes por qué? Porque le estaban robando la adoración a Dios. Cuando todo se trata de un contrato, le estamos robando la adoración a Dios. Porque me estoy mirando a mí y veo como llegué yo, esto va a estar tremendo. No te equivocaste. No. No es por quién llegó, es por quién está. Y el que está es el Espíritu Santo de Dios y el que compró su casa con precio de sangre. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Y le estamos robando a Dios. La iglesia le está robando, hombres y mujeres le están robando a Dios, confundidos con esto. Yo no tengo problema que se le den ofrendas a la gente, claro que sí. La palabra dice que el obrero es digno de su salario, claro que sí. Pero no soy guiado por eso y no llego a un lugar por eso. Es más, se supone que el buscar a Dios te cueste. Es un precio a pagar. Yo no sé si me estás entendiendo. Es un precio. Yo estaba meditando los otros días. Tenemos que volver a las ofrendas de canastas de chinas y de mango y de manzana. Sí. Sí, porque cuando daban las canastas de chinas, de mango y de manzana, los hombres ayunaban para que Dios los usara. Pero cuando se confían en sus dones y esperan ellos recibir algo grande, ya no se preocupan tanto de que Dios los use como antes. Antes dependían de la misericordia, ahora depende de que los aplausos y de cómo gente lo vea y de lo que le den. Yo me acuerdo que aunque sea un devocional, uno ayunaba 5 días.
Porque el temor de Dios estaba tan grande. Aunque tú fueras a decir un versículo, te toca hoy decir el versículo. Chacho, tú estabas con él, tú temblabas. Me toca el versículo hoy. Y ayunaba. Y uno cogía el micrófono. Estaba con las dos manos con el micrófono. Y después que decía ese versículo, se iba y estaba media hora arrodillado ahí. Señor, gloria a Dios. Le daba tanta gloria a Dios por decir un versículo. Tenemos que volver a la China, a las naranjas, y a las manzanas y a los guineos, para que Dios nos mantenga humildes y entendamos que dependemos de Él. Y que si dependo de Él, no pido, porque en el camino Él me va a bendecir, en el camino Él me va a ayudar, en el camino Él me va a fortalecer, Él va a abrir camino, Él lo va a hacer. Dios es, Él es. Entonces, al convertir la casa en cueva de ladrones, limitamos la adoración a Dios. Y por este medio en ende se le roba y la honra a Dios. Y también le robamos al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque los milagros estaban escaseando. No había milagros, no habían señales, no habían sanidades. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay una adoración genuina a Dios, va a escasear el poder de Dios. Vuelvo y te lo digo, cuando no hay una adoración genuina a Dios, va a escasear el poder de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la adoración a Dios se ha convertido en un negocio en muchos lugares y los fariseos estaban recibiendo esto por medio del intercambio. Entonces tenemos que procurar que nuestra adoración llegue delante de Dios como olor grato. Toca al que está, tú le dile que tu adoración llegue delante de Dios como olor grato. Entonces, tenemos que preguntar, ¿qué está dirigiendo? ¿Qué está dirigiendo la casa? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Mamón? Eso era lo que estaba metido ahí. Jesús dijo, mi templo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración a las naciones. Y es importante porque ¿sabes qué lugar estaba usando esta gente para vender? Era el lugar donde habían separado para los gentiles. Ahí venían las naciones a adorarle. Y ese era el lugar que los fariseos le estaban dando menos importancia. Por eso es que él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Ahora, les dijo, ustedes la han tornado en cueva de ladrones. Pero Marcos 11:16 les dijo, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Eso quiere decir que la casa no es un lugar de intercambio. La casa no es un lugar de intercambio. Que Dios nos intercambia, claro que sí. Que Dios nos quiere bendecir, claro que sí. Pero tenemos que llegar al momento donde lleguemos a entregarle nuestra mejor adoración. Y como en muchos han convertido la casa en un lugar de intercambio, ¿sabes algo? Hay creyentes que andan haciendo como se les venga y sin dirección de Dios, porque no han entendido que el propósito principal de sus vidas es adorar a Dios. Toca el que está, tú le dile, tranquilo, la parte buena viene ya mismo. Entonces, por eso Dios vino y purificó el templo. Purificar el templo es trabajar con cosas meses. Purificar el templo tiene que ver con virar las mesas y mostrar lo que está escondido. Jesús vino y purificó el templo. Así como purificó aquel templo, también Jesús quiere purificar este templo. Y es por eso que a veces nuestras vidas se viran 2 o 3 mesas, porque Dios lo que quiere es sacar aquello que está escondido para trabajar con cosas en nuestras vidas. Toca el que está a tu lado, nadie es perfecto. Deja que Dios trabaje con lo que está escondido. Yo no sabía que este mensaje se iba a tornar así, pero
Tengo que orar después de esto. Juan capítulo 2 versículo 17. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. El celo por la casa, estaba hablando por el templo estructural, pero estaba hablando también por el templo. Porque el apóstol dijo: ¿acaso el Espíritu Santo no os anhela celosamente? ¿Usted sabe qué es tener celo? Es que lo más importante para ti es esto. Tú lo cuidas. Cuando tú tienes celo de algo, tú lo cuidas. Tú no dejas que otros lo toquen, tú lo velas, tú estás ahí todo el tiempo. Si te dejan, duermes con él, te levantas con él, no dejas que otros lo usen. Ese es el celo de Dios por su casa y ese es el celo de Dios por ti. Él te quiere cuidar y no quiere que seas usado por influencias del enemigo y seas usado por otras cosas. Él quiere que solamente seas usado por el Espíritu Santo. Otro no puede morar ahí, otro pensamiento no puede morar ahí. No, tu adoración y mi adoración debe de ser exclusivamente para Él. Lo consume el celo por su casa al punto que murió por nosotros. Entonces, nuestra vida y nuestra reunión tiene que ver con lo que recibimos de Él. No tiene que ver con lo que recibimos de Él, sino con lo que le damos a Él. No tiene que ver con lo que recibimos. Por eso muchos andamos frustrados, porque cuando vemos que Dios nos ha dado, no nos ha dado nada, nos frustramos en la vida y en el camino. Dios quiere darte, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero muchas veces hay puertas que están cerradas porque Dios está esperando tu adoración, Dios está esperando tu obediencia, Dios está esperando la respuesta a la gracia que Él ya manifestó en la cruz por nosotros. Nuestra vida y nuestra reunión tiene que ver con Él. Salmo 103, versículo 1 al 5. Que todo lo que soy alaba al Señor. Que todo lo que soy alaba al Señor. Hay otra versión que dice: bendice alma mía a Jehová. Que todo mi ser bendiga a Jehová. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Calma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú le entregas y tú y yo le entregamos la verdadera adoración, ¿sabes? En el templo estaban los bueyes atados, en el templo estaban las ovejas atadas, en el templo estaban las palomas atadas. ¿Ustedes saben qué representa eso? Eso representa, los bueyes representa el servicio, el sacrificio y la ofrenda que le damos a Dios. Cuando está enfocada en lo que nosotros queremos, vamos a estar limitados en darle adoración y olor grato a Dios. Y las ovejas, por ende, estaban atadas en el pueblo. Cuando el culto está enfocado en nosotros, la gente sigue igual. Pero cuando el culto está enfocado en Él, el poder de Dios desciende y hay libertad. Cuando Jesús entra al templo, las ovejas tienen que ser libres. Cuando Jesús entró al templo, las ovejas fueron ¿qué? Libres. Y Él entra cuando hay adoración. Él entra cuando le reconocemos. Él entra cuando lo honramos. Él entra cuando lo ponemos en el primer lugar. Él entra cuando le abrimos nuestro corazón. Él entra cuando decimos: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces los cautivos son libres, entonces los enfermos son sanos, entonces los ciegos ven, los mudos hablan. Cuando todo se trata acerca de Él, primeramente y únicamente para Él. Él entró y ¿qué hizo? Libertó las ovejas. Y ahora las palomas estaban en unas jaulas. La paloma representa al Espíritu Santo. Donde la adoración está enfocada en el hombre, el Espíritu está limitada. Pero donde la adoración está enfocada en Dios, Él gobierna y Él hace como Él quiere. Y es por eso que cuando somos movidos por lo que vamos a recibir, limitamos al Espíritu Santo. Y es por eso que no podemos movernos por lo que nos den. Tenemos que movernos por la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando me muevo por la dirección del Espíritu Santo, entonces todo lo que está enjaulado, entonces comienza a ser abierto. Los cerrojos de hierro se rompen, las puertas de bronce se rompen y el Espíritu fluye como un río.
Fuimos llamados para adorar a Dios. Recibamos o no recibamos. A la adoración no le ponemos condición. A la vez que le pongas condición a la adoración, se trata de ti. Alguien diga ay, 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 aleluya, gloria a Dios. Esto sirve para un congreso de adoración. Me invitan, si hay un congreso de adoración y alabanza, llevo el mensaje. Muchos hombres y mujeres hoy están desenfocadas y desenfocados. Nos desenfocamos. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Sabes por qué es la raíz? Porque nos desvía de la adoración a Dios. ¿Quieres la raíz esta? Entonces, termino con este último punto. Si me ayudan en el piano. El piano por ahora, después los músicos. Todavía me falta como media hora más. El último punto. El templo es importante para Dios. El templo es importante para Dios. Este templo, pero este lugar es importante para Dios. El lugar de reunión es importante para Dios. Mateo 21, 14 al 15 dice: los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. ¿Qué cosa? Que cuando Jesús entra y limpia la casa y liberta a los bueyes, esos son los dones, esas son las habilidades, esas son las ofrendas, esa es la adoración. Y liberta a las ovejas. Y luego el Espíritu Santo fluye libremente. Dice que los cojos comenzaron a ser sanos, los ciegos comenzaron a ser sanos, los niños comenzaron a adorar. El templo es importante. Dios sana en todos lugares, lo hemos visto. Pero en la reunión de los escogidos, donde hayan dos o más reunidos en su nombre, en el lugar que Él separó para Él, cuando le damos libertad a Él va a fluir, porque a Él le gusta estar reunido en medio de su pueblo. Entonces el templo es importante porque es el lugar de reunión. Y es el lugar donde Él va a visitar a su pueblo y trae sanidad. Es el lugar donde Él va a visitar a su pueblo y no simplemente trae sanidad, trae visión. Los ciegos eran sanos. Está hablando de una visión física, pero también está hablando de una visión espiritual. Muchos cuando llegamos al templo, ¿cómo llegamos? Estábamos nosotros oscurecidos en tinieblas, no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, no teníamos propósito. Y gracias a que había una reunión de santos, comenzamos a recibir una visión nueva para nuestras vidas, una visión nueva para nuestros hijos, una visión nueva para nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias. No solamente eso, los cojos representan a aquellos que ahora tienen una visión, pero estaban limitados y ahora Dios quita toda limitación para que podamos caminar. No solamente Dios nos dio propósito, sino que comenzó a abrir caminos y nos comenzó a dar la habilidad para comenzar a caminar en esa visión que nos ha dado. Comenzó a traer cambios, comenzó a traer transformación. Es el lugar de avance. Tantas experiencias hemos tenido en el templo. Tantas palabras proféticas, tantas cosas que Dios ha hecho. El templo es importante para Dios. Es el lugar de adoración. Mire, gente me dice: pastor, lo llevo viendo por internet por 2 o 3 años, pero cuando llegué a la casa no es lo mismo. No es lo mismo. Si vienes vas a ver, no es lo mismo. Cuando estamos ahí, wow, la presencia. Estaba contando los otros días en una reunión que hemos tenido testimonios que gente tan pronto abrir las puertas del templo y entrar han sentido un choque del Espíritu Santo en sus vidas y Dios ha empezado a llorar y siendo quebrantados ahí.
Una vez entró una joven y tuvo que salir corriendo. La presencia era tan grande, no la podía aguantar. Porque es el lugar cuando los escogidos se reúnen y adoran a Dios. Dice que hasta los niños le adoran. Él dice que Él perfecciona la alabanza de los que aman. Los fariseos se molestaban porque los niños decían: Hosana, el hijo de David. Es el lugar de los escogidos de Dios. Entonces quiero terminar diciéndote algo, iglesia. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos Dios ha sido bueno con ellos? Dios ha sido bueno. Él nos ha bendecido. Mire, cuando empezamos en un Londres lleno de basura. Lo sacamos, ahí toda la basura. Ustedes muchos conocen la historia. Y ahí empezamos. Pero nos ocupamos que esa era la casa de Dios. La limpiamos, la pusimos bien bonita. Y ahí empezamos con una familia. De ahí seguimos hasta que llegamos al otro lugar que estábamos antes. Y ahí Dios proveyó todo y ahí Dios hizo muchos milagros. Y aquí ahora estamos viendo otra vez el poder de Dios manifestarse y Dios viendo muchos milagros. Pero le estamos creyendo a Dios por más. Y queremos edificar un templo para el Señor. Queremos edificar una casa para Dios. Esta es temporera, esta es como el tabernáculo. Esta es temporera. Necesitamos un templo, iglesia. Usted ve, añadimos 50 sillas más y ya mismo ya lo que falta es este lugar. Antes se llenaba más este lugar y ahora más este lugar. Entonces es como los martes este lugar, los domingos este lugar. Y estamos creyendo, llevamos tiempo orando por un terreno. Ahora sentimos que pues ese terreno parte se vendió. Y pues vimos otro terreno y estamos orando por ese. Son como 12 cuerdas de terreno y estamos orando. Al que llamamos dijo que él quiere hacer un mall ahí. Yo no sé qué va a pasar, pero yo no sé, yo quiero orar. Ese es el que yo quiero, ese es el que yo siento. Exacto. Y estamos orando por ese lugar. Porque hablamos al arquitecto y le dijimos que cuánto necesitábamos para el terreno y él dijo por lo menos 10 cuerdas. Entonces en el otro terreno quedan 6 nada más. Y 10 cuerdas, el que vimos ahora tiene 12. Pero hayan hecho muchos planes y terminan haciendo otras cosas. Yo creo que pueda pasar lo mismo y está aquí como unos 5 minutos al norte. Y son unas 12 cuerdas. Y le estamos orando a Dios. Y en enero 27 del 2022 oramos, caminamos. Mire, eso tiene un montón de palos ahí. Salimos ahí con un montón de espinas y un montón de cosas. Allá prolongimos. Yo le eché un pote de aceite de oliva. Le echamos hasta vinagre, le echamos de todo. Olvídate, vamos a ese lugar para el Señor. Olvídate. Para que se agrien los espíritus del diablo y salgan de ese lugar. Le echamos sal, le echamos agua. Aleluya. Y oramos por él, oramos por ese lugar, oramos con la persona. Y luego de enero 2, 27, 2022, el miércoles, eso fueron varios días después, a las 7 de la noche me despertó una voz, casi nunca me pasa eso, de verdad que digo esto con mucho temor y temblor. Y me levantó una voz interna, pero me habló bien claramente. Esto fue a las 7 de la mañana, lo escribí en mi manual, en mi journal, mi diario. Y estas palabras fueron las que me vino a la mente. Despierta, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, y edifica mi casa. Para mí eso es porque yo dije, ¿de dónde salió eso? ¿Sabe? Zorobabel, no es como decir David, Pedro, son nombres que uno usa usualmente. Y yo pues busqué la Biblia a ver si eso estaba en la Biblia. Y cuando busqué la Biblia encontré Ageo capítulo 1, tiene solamente 2 capítulos, versículo 14. Y encontré esto, qué poderoso, me dice: Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios.
Entonces yo me asombré porque esa voz que me habló fue un versículo de la palabra. Yo realmente no me sabía este versículo. Y encontré que era Dios que dijo: despierta. Y estas palabras Dios se las dio al pueblo de Israel cuando iban a edificar el segundo templo, cuando los estaba sacando del cautiverio en Babilonia. Y la cuestión es que en aquel tiempo el pueblo no creía porque había limitación, estaban en esclavitud, Jerusalén estaba en pobreza. La situación estaba difícil para edificar un templo. Entonces Dios levanta al profeta Ageo y le habla al pueblo de Israel diciéndole que era el momento y que Dios iba a proveer. De hecho, ¿quieres que te lea el primer capítulo? ¿Me permite? Leyendo el primer capítulo, dice Ageo capítulo 1, del 1 al 15, cuando Dios le habla al pueblo, dice: el 21 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban fáciles. Ellos emocionalmente no estaban bien, sus familias no estaban bien, estaban en cautiverio, no había gobierno, estaban limitados. Pero Dios les dijo, a pesar de todo, le dijo en el versículo 3, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: porque viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se embriagan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. En otras palabras, ellos se estaban enfocando en ellos, pero estaban olvidando la obra del Señor. Y a causa de esto no les estaba yendo bien, aunque recibían y ganaban. Y Dios le dice: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruía el grano, el vino, el nuevo vino, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo o el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Esta es la palabra que Dios me dio. Y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. 15, el 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: no se están ocupando de mis asuntos, y por lo cual, como no se ocupan de mis asuntos, no los puedo prosperar, o lo que les doy lo pierden. Pero yo quiero decirle algo: yo estoy agradecido de esta casa. Esto es una casa generosa y bondadosa. El año pasado nosotros fuimos de gran bendición a muchas vidas, a muchas familias, a muchos ministerios. Logramos muchas cosas. Hace unas semanas le di el reporte a los obreros, después se lo traigo a ustedes, de todo lo que logramos el año pasado. Muchas cosas. Pero sabes que es tiempo de edificar la casa, es tiempo de comprar terreno y es tiempo de edificar el templo. Yo no sé si me pueden poner ahí,
Las imágenes, ustedes la han visto en los pasillos. Si no, en el pasillo ahí están las imágenes, pero ahí las vamos a poner ahora, de lo que queremos para el Señor, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo pensé que usted se iba a entusiasmar. Y el año pasado nosotros comenzamos en la iglesia lo que le llamamos un corazón para el reino. Un corazón para el reino. Y esto lo hicimos para comenzar a colectar fondos para edificar la casa de Dios, para comprar el terreno. Mire, el terreno vale como $7 millones. No se asuste, no diga wow, diga, eso es poquito. Y edificar el templo quizás como unos 2-3 millones, eso todo es 10 millones. Pero cuando usted lee el segundo capítulo de Ageo, él dijo: mi espíritu estará con ustedes, y yo estremeceré los cielos y la tierra, y estremeceré las naciones, y traeré lo mejor de ella. Mío es el oro, mío es la plata, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.